Buenos días, niños y niñas, padres y apoderados del cuarto año de la Escuela Poetisa Gabriela Mistral. Que les habla Sandra Alvarado Gallosa, profesora de Lenguaje y Comunicación. Primeramente quiero comentarles que las clases se van a desarrollar de esta manera, a través de videos, ya que, como todos sabemos, estamos en una grave situación de salud a nivel mundial, lo que derivó en una pandemia, que espero en Dios que culmine lo más pronto posible. La idea de estas clases es que ustedes, niños, sigan con su proceso de aprendizaje lo más normal posible en sus hogares, y qué mejor acompañados de sus familias en estas instancias. Ya, ahora bien, vamos a la clase de hoy. De todas maneras va a ser una clase bastante resumida, pero significativa. Recordemos, ¿se acuerdan la última clase que tuvimos presencial? Cuando comenzamos la unidad número 1, ¿se acuerdan el nombre de la unidad? Bueno, se llamaba El poder de los libros. ¿Recuerdan de que comentamos los objetivos de aprendizaje que quería que ustedes logren en la unidad? También hablamos del propósito de la unidad, y yo se los voy a mencionar nuevamente, que era lograr que ustedes desarrollen sus habilidades comunicativas a partir de la lectura, comprensión y producción oral y escrita de textos narrativos y no literarios. Ahora bien, la clase de hoy vamos a hablar sobre un texto narrativo, que es el cuento. ¿Ya? Todos en nuestras vidas hemos leído cuentos. Yo igual recuerdo cuando era niña y me fascinaba cuando mi mamá o mi abuela me leía cuentos. A veces mi abuela me los inventaba, pero igual, me encantaban los cuentos. ¿Qué es el cuento? El cuento es un texto narrativo. ¿Por qué es narrativo? Porque nos cuenta, nos relata o nos narra una historia. Historia en la cual participan personajes, hay un ambiente, hay un narrador, están los acontecimientos. Además, los cuentos tienen una secuencia narrativa. A eso me refiero cuando tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace. ¿Qué sucede en el inicio? En el inicio se presentan los personajes del ambiente. Por ejemplo, todos conocemos el cuento del gigante egoísta. Yo sé que ustedes lo leyeron alguna vez. Segundo, tercero básico. Por ejemplo, en el gigante egoísta, en el inicio, se presenta el inicio, los personajes y el lugar. Los niños jugaban en el jardín del gigante. Personajes, los niños, clarito, ¿no es cierto? Se presentan los personajes. El ambiente, donde ocurrían los acontecimientos o las acciones que realizaban los personajes, en el jardín del gigante. Luego tenemos el desarrollo, que digamos que es la parte más gruesa, ¿ya? En el desarrollo se presenta el conflicto y los personajes, a través de sus acciones, tratan de solucionar ese conflicto o ese problema. Ejemplo, con el mismo cuento. El gigante expulsa a los niños de su jardín. El problema, el gigante los echó a los niños. Era muy egoísta, no quería que los niños estén en su jardín. Ya, ¿cómo se resuelve? Final o desenlace. Se resuelve el problema. Por ejemplo, dentro del mismo cuento, el gigante se arrepiente e invita a los niños a jugar nuevamente al jardín. Como ustedes pueden ver, en el desenlace se soluciona el problema y generalmente los cuentos todos tienen un final feliz, como en el caso del gigante egoísta. Ahora bien, los cuentos también se clasifican en cuentos folclóricos y cuentos de autor. Los cuentos folclóricos o cuentos tradicionales son los relatos más antiguos y pertenecen a un grupo de cuentos que describen mundos maravillosos y mágicos. Y esos tienen un autor conocido. Por ejemplo, El patito feo de Hans Christian Andersen, La Cenicienta, La Bella Durmiente. Pero hay también aquellos cuentos de autor
que son anónimos, es decir, no tienen un autor o un escritor conocido. ¿Por qué? Porque surgen, ¿no es cierto?, de las creencias de las personas y van relatados en forma oral. ¿Se fijan? Similar a lo que son las leyendas. ¿Mm? Por ejemplo, acá yo tengo este cuento que se llama El Tesoro de los Cuentos de Animales, que son cuentos que fueron recopilados por un señor, ¿no es cierto?, que unió y preguntó ya a diferentes personas, les fueron contando sus cuentos y él los recopiló y creó este maravilloso libro. Son cuentos que no tienen un autor conocido. ¿Ya? Entonces, resumiendo, hay dos tipos de cuentos. Cuento folclórico, o como lo llamemos cuento tradicional, y el cuento de autor, que es un cuento anónimo. En la actividad que tengo preparada para ustedes, para la clase de hoy, ustedes tienen que trabajar, a ver si se alcanza a ver, en esta guía de aprendizaje. ¿Por qué es una guía de aprendizaje? Porque tiene materia, tiene contenido. Materia acerca del cuento, de lo que yo les estuve enseñando ahora, acerca de las características del cuento, de cómo lo podemos clasificar y de su secuencia narrativa, ¿ya? Así que no tendrían ningún problema en desarrollar esta guía porque acá está la materia. Luego yo quiero que ustedes apliquen lo aprendido y van a trabajar con un cuento que se llama El hombre que contaba historias. Y este cuento lo creó un gran escritor universal que es Oscar Wilde, un escritor inglés, que más adelante yo les voy a pedir a ustedes que me investiguen sobre este autor. Entonces ustedes van a leer el cuento, El hombre que contaba historias, lo van a leer atentamente en sus casitas y muy comprensiva. Si no lo entendieron a la primera, vuelven a releer. Pueden también utilizar estrategias de comprensión lectora. Vamos subrayando las ideas principales. O también pueden ir releyendo, es decir, recapitulando, algunos párrafos que ustedes no entiendan. Los vuelven a leer. Tienen que contestar una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo era el hombre que contaba historias? Y ahí tienen que escribir 2 adjetivos que lo caractericen y justifica con acciones de la historia. Pregunta 2. ¿Qué hacía el hombre al principio del cuento? ¿Qué le pedía a los trabajadores? Pregunta 3. ¿Qué le sucedió al hombre una mañana al salir del pueblo? Pregunta 4. ¿Qué pasó al final del cuento? ¿Cuándo el hombre regresó? Luego acá, tienen que, en la número 6, en este cuadro, ustedes tienen que aplicar lo que yo les acabo de enseñar, la secuencia narrativa. Inicio, desarrollo, desenlace. ¿Qué acciones sucedieron al inicio? Y el lugar. En el desarrollo, ¿qué acciones sucedieron? Y el lugar donde sucedieron. Y finalmente en el desenlace, las acciones que resolvieron el problema que tenía el protagonista y el lugar. Y por último, después que terminen su guía, van trabajando tranquilamente durante la semana, ustedes tienen que hacer una reflexión de su trabajo. ¿Qué reflexiones que les pido? Que reflexionen sobre su aprendizaje en esta guía. Para ello tienen que responder dentro de estas imágenes. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Y para qué te sirve lo que aprendiste? De todas formas, esta guía de aprendizaje va a estar en la plataforma de la escuela. Así que ahí ustedes la descargan y el que puede imprimirlo si tiene los recursos, y que no pueda, niños, imprimirlo, la guía la elabora, ¿no es cierto?, en su cuaderno. Si no tiene el cuaderno, porque ahora que recuerdo, los cuadernos quedaron en la escuela, pero no se preocupen, en la casa debe haber algún cuadernito por ahí, ¿no es cierto?, siempre hay, ahí realizan su actividad. Lo importante es que continuemos de la manera más normal posible, entre comillas, digamos, normal, pero que ustedes no se
no se desconecten, que no nos desconectemos y continúen aprendiendo, sigan aprendiendo con este gran proceso que es el aprendizaje desde sus casitas. Cualquier duda o consulta o inquietud que ustedes tengan con respecto a la realización de este trabajo, a través de la misma plataforma, para poder yo retroalimentarlos. Bueno, que estén muy bien. Espero verlos pronto y cuídense, no salgas de casa.